Hoy vamos a hablar de sensores digitales, vamos a ver la introducción, básicamente la lógica de funcionamiento y explicar un poco la diferencia entre diferentes modos de controlar los sensores y por qué esa diferencia. ¿Listo? Vale, entonces, primero vamos a arrancar de comparar un poco lo que hemos hecho con lo que está acá. Si ustedes recuerdan, ya hemos trabajado con un tipo de actuador, en este caso no sensor, pero un dispositivo digital. Nosotros trabajamos ya con un dispositivo digital que es el servomotor. ¿Recuerdan? Es este motorcito de 3 cables que uno le puede controlar el ángulo dependiendo de la información digital que le manda por uno de esos pines. Tiene que mandársele pulsos, que es lo digital, en uno de estos pines. Entonces, el que no haya visto el video del motor, pues le recomiendo que vea el video del motor porque de ahí es que parte la comparación. ¿Y cuál es la comparación? Recuerden que el problema de lo digital es que la información que existe o que puede existir dentro del sistema, o sea, la información de un pin digital del Arduino, solo tiene dos posibilidades de información. O es high, que se enciende el bombillito, o es low, que apaga el bombillito, en el caso de que tengamos un LED conectado, ¿cierto? Solo dos posibilidades. Y con esas dos posibilidades tengo que mandarle un número, supongamos al caso del servo, un número de angulación. Pero siempre me tienen que mandar o recibir un número. Es decir, el sensor de distancia que tenemos acá, pues me va a enviar a mí un número de la distancia a la cual está el objeto que censo. Recuerden que este es el sensor, entonces uno lo apunta hacia donde quiere censar la dirección y él me va a decir pues cuánto es la distancia entre este punto y lo censado. Obviamente dependiendo de lo que diga el datasheet de la capacidad de medir que tiene, ¿no? Esa distancia me la va a decir a través de digital, o sea, a través de simplemente prender o apagar. Y como es de prender y apagar, no es como lo analógico que me puede dar como un cierto voltaje y ese voltaje pues ya es un número, aquí solo es 1 0. Tienen que mirar cuál es la forma de a partir de pulsos enviar información. Entonces el servo y este dispositivo digital tienen la misma lógica de funcionamiento ahí, que es una de las primarias que hay que aprender a manejar. Pero pues vamos a ver, digamos, las dos básicas. Y es que, ¿cómo hacemos la asociación? Si me va a mandar un dato, no sé, yo le tengo que mandar el dispositivo que va a 30 centímetros, entonces digamos que el número es en centímetros, y le voy a mandar un 30. ¿Cómo le mando un 30 si yo lo único que puedo hacer es prender y apagar? Entonces fíjense que ahí podemos comenzar como a suponer cosas que inicialmente son interesantes y válidas y ya miramos cómo las vamos como depurando. Entonces las dos que digo, una ya la tenemos con el servo y es que yo voy a suponer que mi señal, yo tengo aquí mi señal y de pronto subo a high y baja a low. Y como el servo, una manera de mandar información es que esta distancia de aquí a aquí, esta distancia que hay acá, este valor X, ese valor es proporcional al número que yo quiero mandar. Obviamente en el datasheet aclaran cuánto es esa regla de 3, digámoslo así. O sea, cuál es el tiempo mínimo y a qué equivale y cuál es el tiempo máximo y a qué equivale. Pero entonces, si yo varío esa longitud de pulso, que fue lo que hicimos con el servo, el PWM, variar el ancho del pulso, aquí es más chiquito, esa nueva X, ese valor que está ahí, significa que es un número menor. Entonces fíjense que simplemente mandándole 1 y 0 realmente puedo mandar más datos, que no son solo 1 y 0. Aquí puedo mandar un dato que es el tiempo de duración. Entonces puedo aprovechar el tiempo de duración para mandar un dato, digamos analógico entre comillas, no es que sea analógico, pero digamos un dato decimal, por más bien ponerle otro término, porque este es un dato binario. Entonces puedo mandar un dato decimal de los normales que yo estoy acostumbrado a usar a través de usar el tiempo. Entonces, ¿cuál es otra posibilidad? Si yo necesito mandar, no sé, 30, como lo estoy diciendo, ¿cómo más lo puedo mandar? Pues lo que uno se le ocurre inicialmente es, pues, mandemos golpecitos, comencemos a mandar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 30 veces. Entonces, si mandamos ese 1, 0, 30 veces, pues lo que yo estoy haciendo es, lo que ya hicimos de hecho, un contador. Recuerden que lo que nosotros hicimos, si revisan el video del contador de luces, con una fotocelda que está contando cuántas veces fue iluminado, o que suma, le suma las veces iluminados 1, estamos haciendo eso, estamos contando pulsos. En ese caso teníamos un if porque era análogo, pero básicamente es lo mismo. Y aún más fácil, pues porque este no necesita casi el if porque hay dos estados, no hay necesidad de ponerle o calibrarlo, digámoslo así, con un rango.
pero estamos contando. Y fíjese que con un contador, ¿qué fue lo que hicimos con el contador? Nosotros lo que hicimos con el contador es un principio de comunicación digital, que es el código Morse. Después lo vimos con o del contador pasamos al código Morse. O sea, es un principio de información digital, en que yo prendo y apago un bombillito, como el contador tal cual, y pues el otro entiende el número de veces, y según ese número de veces lo codifica a algo, en el caso del Morse. En el caso del contador, pues simplemente lo cuenta, como estamos haciendo aquí. Si es la distancia 30 veces, pues 30, lo cuenta y ya, salió. Y si en el caso del código Morse, incluso se puede llegar ahí, lo cuenta y después lo codifica. Casi que como acá que también tienen que codificarlo, ¿no? Tienen que mirar cuánto es el tiempo y codificarlo en términos de hacer la regla de 3 o lo que corresponda para calcular la distancia. Porque pues tampoco pueden equiparar, no sé, 30 centímetros. Los centímetros es una medida especial, no una medida temporal. Entonces, así se haga la relación 1 a 1. Supongamos que sean en milisegundos, 30 milisegundos es igual a 30 centímetros. Pero tiene que haber un cálculo en el que transformo uno a otro. Acá pues simplemente lo cuento y también puede existir ese cálculo, donde transformo 30 veces equivale a tantos centímetros, o como en el código Morse equivale a. Entonces también por los números de pulsos que me mandan, yo puedo saber cuánto es, o yo puedo enviar y recibir información. Entonces fíjense que esto ya lo hemos hecho. Realmente nosotros ya hemos trabajado con comunicación digital. Y ya les aclaro un poco esto, que esto es como de lo interesante que también vamos a empezar a ver. Y ahora, digamos que uno se le ocurre así, digamos, espontáneamente, si uno comienza simplemente a sacar hipótesis de cómo puedo mandar información a través de un prender y apagar, como lo de los luces y el código Morse, de eso hay más extrapolaciones, que ya viene realmente a la lógica digital. Y es que ya comienzan a haber unos ciertos estándares para mandar información, para comenzar a codificar. Entonces recuerden que el digital realmente, como es binario, o sea, trabaja arriba y abajo, pues trabaja generalmente con números binarios, que números binarios me permiten mucha más pues plasticidad obviamente, pero también mucha más eficiencia, porque con pocos pulsos puedo codificar mucha información. Es decir, fíjense que acá supongamos, aquí dice 30 veces, o sea, debería llegar hasta 30 veces, ¿no? Pero tengo dibujadas nomás 4. Entonces 4 pulsos me mandan números 4. Un pulso me mandaría un número 1, 2, 3 y 4 me mandaría el pulso 4. Si trabajamos en binario, realmente nosotros podemos cambiar esos 4 pulsos y trabajar como si este fuera un 1, un 1, un 1 y un 1. Y cambiarlo de binario a decimal. Y 1, 1, 1 en binario decimal. Entonces vamos a usar la calculadora decimal si ustedes quieren pues, usarla. Como para no hacer mucho tiempo del cálculo. Pero 4 unos es igual a un 15. Entonces fíjense que con 4 datos nomás realmente puedo enviar 15 datos. Realmente 16 porque el primer número recuerden que programación es 0. Entonces de 0 a 15 son 16 datos. Entonces con 4 pulsos yo podría mandar números de 0 a 15. En vez de números de 0 a 4. Me estoy mandando así. Entonces ahí ya tenemos una lógica digital mucho más fuerte. Y es que comenzar a trabajar con números binarios a partir de un solo bit que tenemos, o sea, solo un número binario, pues puedo trabajar en secuencia varios números binarios y establecer un dato. Con solo prender y apagar uno de esos pines, puedo mandar, si envío un pulso de 4 pines, prendidos y apagados, podría mandar información de 0 a 16. Entonces, eso es lo interesante que va a comenzar a hacer el Arduino. Entonces, digamos que esto tiene varias colaciones porque ya estamos pasando, digamos, un poco los protocolos seriales, pero simplemente para verlo por encima. Yo puedo especificar una norma y recuerden que igual que lo que acabo de hacer con la distancia, la duración del tiempo arriba o con el número de pulsos, eso yo lo establezco. Digamos que yo como creador de esta máquina que voy a hacer, establezco cuál es mi protocolo de comunicación. Digo, no, esto se va a comunicar por medio de la duración de un pulso. Entonces, a partir de esos digamos, de esos parámetros, de esas convenciones que uno comienza a ponerle a su dispositivo, pues muchas se vuelven realmente estándares. Entonces todo el mundo comienza a trabajar bajo el mismo parámetro. Y repito, no es que sea el único, porque por eso estoy diciendo que nosotros ya lo hemos hecho. O sea, lo que nosotros hemos hecho de contadores y de código Morse es comunicación digital. Comunicación digital y óptica en nuestro caso porque es a partir de luz. ¿Listo? Entonces, en base a esa búsqueda de modos de comunicarse se establecieron ciertos protocolos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es un protocolo? Como trabajamos con bits, lo que acabo de decir de 4 pueden ser hasta 16, pues de 0 a 15.
si tenemos eso en mente, digamos que recordemos que por estándar, aquí no voy a entrar a explicar por qué, pero por estándar digamos que los bits se agrupan de grupos de 8, que es un byte, ¿no? 8 bits son un byte. Entonces 8 es como trabaja el Arduino, supongamos con el serial, cuando uno manda información por serial, que de hecho es lo que vamos a explicar aquí un poco, lo que manda es un byte. Como manda un byte, manda un número entre 0 y 255, o sea, 256 datos. De 0, contando el 0, incluyéndolo, a 255 serían 256 datos. Entonces realmente lo que él hace es mandar 8 pulsos, 2, 3, 4, 7 y 8. 8 pulsos. Y en esos 8 pulsos va a codificar la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir que voy a codificar la información? Quiere decir que supongamos, si yo quiero enviar, voy a ponerle, no sé, 2 unos, supongamos, y 2 ceros, 2 unos, 2 ceros. Entonces, lo que voy a hacer es sincronizarme. Es decir, tener en cuenta que aquí empieza este pulso, que aquí empieza este pulso, que aquí empieza este pulso, y voy a mandar un pulso arriba. Ahí está, me sincronicé con ese pulso arriba. El siguiente arriba también, dije 2 pulsos arriba. El siguiente lo mando abajo, recuerden que dije 2 arriba y 2 abajo, mando abajo, sigo. Y el siguiente otra vez abajo, sigo. El siguiente arriba. El siguiente arriba. El siguiente abajo. El siguiente abajo. ¿Listo? Entonces mandé 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros. Pero aquí está, digamos que esto es una cosa que no hemos hecho a mano, pero que es interesante comenzar a pensarla o a tenerla en cuenta en la cabeza porque así es que opera. Y es que fíjense que para que yo sepa que realmente aquí hay 2 unos y aquí 2 ceros, acá yo no tengo idea cómo saber, o sea, si no tengo la señal de arriba, no tengo idea cómo saber cuántos ceros están metidos acá. Yo simplemente sé que hay un cero largo, largo, largo. Yo puedo saber el tiempo que está durando acá. Pero aquí lo importante no es el tiempo que está durando, es si están cuántos ceros metidos ahí. Entonces, en esa convención, en esos protocolos, realmente yo sé la frecuencia a la que opera esto. Esa frecuencia a la que está operando todo esto de acá, está operando una cierta frecuencia, que por ende yo sé el tiempo de cada pulso, ¿no? Digamos que tenga una frecuencia de 1 kHz o lo que sea. Entonces yo sé que son 1000 pulsos por segundo, entonces puedo saber que esto es pues 1 sobre 1000. Entonces, puedo saber claramente, digamos, el tiempo de cada uno. Pero siempre en todo dispositivo digital me dice la frecuencia a la cual puede funcionar, que es qué tan rápido puede mandar los pulsos. Y eso tiene que estar clarísimo y ser un valor, aunque tenga valores de configuración, o sea, esto puede funcionar entre, no sé, un Hz y 16 MHz, por poner cualquier ejemplo, uno tiene que configurar la velocidad. Entonces, si puede funcionar entre esos valores, significa que yo puedo configurar alguno de esos valores, pero tiene que configurarlo precisamente porque él tiene que saber cuál es lo de acá, porque lo que yo voy a hacer es comenzar a medir tiempos, y voy a mirar acá, ¿cuánto dio? Un 1, listo. El siguiente cosa, ¿cuánto es? A un milisegundo, entonces un milisegundo después voy a volver a medir cuánto dio un 1, un milisegundo después voy a volver a medir cuánto dio un 0, el siguiente un 0, pero voy a medir cada un milisegundo en mi ejemplo. Y así voy encontrando la información oculta, voy encontrando el 1, 1, 0 y 0 y 0. Pero si no tengo ese dato del tiempo, va a ser muy difícil sincronizarme. Porque yo puedo estar midiendo cada, no sé, 2 milisegundos y me estoy saltando un dato. O podría estar midiendo, no sé, cada 80 microsegundos y voy a encontrar 2, 3, 4 veces el mismo dato. Entonces es importante la sincronización. Eso es lo clave en los dispositivos digitales, sobre todo en esta, digamos, paradigma, que es el paradigma que tienen muchos dispositivos, que es comenzar a mandar la información en pulsos, como lo hemos venido haciendo, y tener un estándar de tiempo. Entonces, si uno mira eso, también lo hicimos. ¿Por qué lo digo que también lo hicimos? Porque el código Morse es una codificación de tiempos. No exactamente porque sea al mismo tiempo, ¿no? Pero digamos ya es una base. Porque el código Morse tiene que saber qué es un punto y qué es una línea. Es decir, tiene que contar tiempos para establecer si encuentro 4 puntos, o si encuentro un punto, una línea, un punto, una línea, un punto, una línea. E igual también los vacíos, ¿no? O sea, recuerden que cuando uno no ilumina, si no ilumina un cierto tiempo,
pues simplemente es el cambio de una iluminación a otra, pero si no ilumina y es más largo, es una separación de palabra, como un espacio, y si no ilumina es más largo, puede ser el fin del mensaje o una separación de párrafo, por decirlo así, de línea. Entonces también uno tiene que comprar los tiempos abajo. Entonces, fíjense que nosotros realmente ya hemos contado tiempos para establecer esto, solo que lo hicimos incluso más difícil. Porque esto es el mismo tiempo siempre, un milisegundo, un milisegundo, un milisegundo. En el caso del código Morse, pues contamos a veces, no sé, entre 1000 milisegundos y 1500 para establecer el punto, y entre 1500 y 3000 para establecer la línea de milisegundos. Entonces, vimos temporalidades diferentes, pero con eso ya tenemos la base para poder hacer esto. Pero realmente tenemos esa base porque sí hicimos una cosa mucho más profunda en ese sentido, que es una codificación basada en pulsos y basada en los tiempos que duran el pulso. Entonces, mezclando las dos es un poco lo que hay acá. No es que aquí tenga los tiempos de pulso diferentes, los tiempos de pulso son los mismos, sino lo que digo en el tiempo es que el tiempo tenemos que tenerlo claro para tener en cuenta la tasa de muestreo, que eso es como sonido. Cada cuánto voy haciendo una muestra. Entonces también ya hemos manejado tiempos para comenzar a establecer la muestra. Entonces esto lo que está acá dicho, digamos, casi que en todos los paradigmas que he puesto. Ponemos los dibujitos de ahorita, incluyendo estos de acá. Digamos que todos estos paradigmas del tiempo, del número de veces o ya de la codificación binaria como tal. Todos estos paradigmas, fíjense que realmente lo que hacen es usar un pin del Arduino. Un pin, un pin, un pin, un pin, un pin. Y mandan información que va más allá de un 1 y un 0, porque en secuencia, si uno mira toda la secuencia, pues fíjese que mandaron un número supremamente largo. De hecho, este número no sé cuál será. Venga, ahora sí usamos la calculadora para saber 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Mira, aquí enviaron 204. Enviamos con esta información. Entonces envió mucho más que un 1 y un 0. Ya enviaron 204 a través de esto. ¿Listo? Entonces eso de usar solo un cablecito para mandar mucha información es en resumidas cuentas lo que llamamos protocolos seriales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo llamamos serial? Porque la información va en serie, lo cual quiere decir que yo puedo trabajar como el Arduino. Fíjense que el Arduino tiene 13 pines y esto podríamos llamar que es información paralelo. Si ustedes recuerdan, los puertos de las impresoras antiguas, que son grandotes, tenían información paralela porque estos 8 bits no los mandaban uno detrás de otro en la línea temporal, sino en la línea espacial, como el Arduino. Es decir, tenía 8 cables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cablecitos. Bueno, y tenía más cablecitos, obviamente, ese puerto largo porque también tiene unos de configuración y todo. Pero digamos, para la información como tal, tiene 8 cablecitos. Entonces, si yo quiero mandar por puerto paralelo esta misma información, significa que este pin va a estar en 1, perdón. Son 2 1, 2 ceros. Este también va a estar en 1, este va a estar en 0, este va a estar en 0, este va a estar en 1, este va a estar en 1, este va a estar en 0 y este va a estar en 0. Entonces, fíjense que lo que yo hago es como usar 8 pines del Arduino. Algunos pines estarán en high y otros pines estarán en low. ¿Listo? Pero son 8 pines del Arduino los que estaría usando. Esto se llama información paralelo, que es lo que tenemos acá. Arduino trabaja información en paralelo. Pues puede trabajar obviamente también la digital, que es la que vamos a vender aquí en serie. Pero inicialmente cuando nosotros vemos todos esos pines es porque puede trabajar 13 pines en paralelo. O sea, el pin 0 no depende del 13, ni tiene que esperar al 4, ni después del 9. No, todos en paralelo pueden funcionar. O sea, aquí el tiempo, fíjese que pueden funcionar los 8 y los 8 me están mandando la información. Entonces yo leo los 8 al tiempo y ya leo la información. Realmente esto puede ser mucho más rápido que esto, ¿no? Porque pues a la velocidad que ocurre esto, tengo que esperar a que me mande 8 pulsos. Aquí pues en un solo pulso, en el tiempo que dura un solo pulso, puedo captar los 8. Pero ¿cuál es el problema de estos? Pues que son 8 cables. Entonces esto en términos de desarrollo de hardware es un complique, porque si uno necesita más información significaría que ya necesito 16 cables, 32 cables, entonces imagínense la cantidad de cables que tendríamos que tener para mandar un dato. Entonces realmente esto es más eficiente en la medida en que solo necesito por hardware un cablecito para enviar datos. Ahorita vemos que a veces son más de un cablecito, pero digamos inicialmente realmente la información, lo mínimo necesario es un cable. Eso es lo mínimo necesario, un cable para mandar los datos. Y todo lo demás depende de la velocidad con la que sea capaz de generar estos pulsos. Entonces por eso hoy en día también pues es lo grande, digamos, en términos de evolución del computador, no es tanto cuántos cables tiene un dispositivo,
porque los cables ya casi que todos son los mismos, sino qué tan rápido es capaz de generar pulsos para saber a qué velocidad puedo mandar la información. Entonces, como ya los dispositivos son muy rápidos, no es relevante o no es necesario realmente meterle muchos cables, porque realmente con las velocidades que se tienen, con un solo cable da una velocidad decente. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos como la lógica de funcionamiento de lo que es un sensor digital. Todo esto que les estoy explicando, digamos, es la lógica para entender cómo funciona un datasheet. O sea, en el datasheet va a estar explicado esto. Esto es un tren de pulsos, a qué velocidad funciona, cómo hay que sincronizarlo, hay que contar los pulsos, o hay que simplemente establecer un array como en este, de 10001, o simplemente contar el número de pulsos, o hay que contar el tiempo que dura el pulso. ¿Qué hay que hacer? Entonces, básicamente el datasheet nos va a decir cómo convertir los pulsos, el 1 y 0 del Arduino, o bueno, el sensor, en este caso, cómo lo vamos a convertir en una información que es lo sensado. O sea, la distancia, supongamos, como lo que está acá. ¿Listo?